Buenos días, Luis. Buenos días. Ahora sí, nuevamente, muy buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar la parte que dejamos de la recompensa y la toma de cautiva que llegaron a hacer Atahualpa, ¿se acuerdan? Vimos en la clase pasada cómo es que la entrada y la llegada de los españoles y luego encontrarse con Atahualpa, pues inició o prácticamente marcó el fin de lo que fue el Tahuantinsuyo hasta en ese entonces, ¿no es cierto? Vamos a acordar un poquito antes de ello, previo, nos vamos a acordar un poquito de que Atahualpa y Huáscar se encontraban en plena disputa, ¿no es cierto? Había una disputa entre cuál de ellos iba a ser el Inca o el Zapa Inca, ¿no es cierto? El verdadero gobernador del Tahuantinsuyo, ya que le convenía a Atahualpa ser escogido él, pero en realidad el que era nombrado, el que había sido nombrado por Huayna Cápac, que el padre de ambos, fue Huáscar, ¿okay? Que él se encontraba en el Cusco y en ese entonces se decía que los incas tenían que ser de Cusco. Huáscar era el príncipe del Ecuador, el príncipe del norte, y bueno, pues no se encontraba tan satisfecho con eso porque creía que él también era merecedor de ese puesto. Y es así que va a empezar una campaña en contra de su hermano. Entonces, en 1532 va a empezar su camino hacia el Cusco. Cuando él está llegando a Cajamarca, da la casualidad de que también ingresan los españoles al Perú después de haber fundado San Miguel de Piura, ¿cierto? Conocedores también de que este Inca, este heredero al trono también se encontraba en Cajamarca, va a enviar Francisco Pizarro, va a enviar a Hernando de Soto para que vaya a buscar una especie de reunión con el Inca. Este se iba a hacer en la Plaza Mayor de Cajamarca, ¿cierto? Y es así que Hernando de Soto, junto con Felipillo, que va a ser el intérprete entre ambos, tanto para el Inca como para los españoles, se van a dirigir hasta Cajamarca. Ahí se encontraba el Inca Atahualpa, como recordemos que su nombre original o real sería Atabalipa, pero los escritores le colocaron Atahualpa ya que era el sobrenombre que le pusieron los españoles, ¿ok? Entonces lo vamos a llamar por ahora Atahualpa, ¿ok? Entonces Atahualpa se encontraba pues tomando un descanso en los baños del Inca, el que conoce Cajamarca, que es un lugar muy bonito, unas aguas termales donde se encontraba el Inca descansando, para proseguir nuevamente su ruta hacia el Cusco. Bueno, Atahualpa acepta esta reunión, esta concentración de encuentros con Pizarro y se alista y al día siguiente pues se enrumba camino hacia la plaza de Cajamarca. ¿Ok? Estaba en ello, pero lamentablemente, como ya les había comentado, Atahualpa había cometido un error, ¿cierto? No ir preparado. Él, bueno, no creía que pudiese haber alguien tan poderoso como los incas, porque recordemos que fue una potencia en lo que fue América. Entonces se fue pues como quien se va a una fiesta, por así decirlo. Se fue alzado en andas, gente bailaba, gente cantaba, niños arrojaban flores, y en todo su paso era prácticamente una procesión. Como no se fue preparado, cuando llega ya a la Plaza de Armas de Cajamarca, los soldados españoles se encontraban escondidos, ¿no es cierto?, para poder dar el golpe certero cuando la ocasión sea, pues, propicia. ¿Qué sucede? Aparece también el padre Vicente Valverde, acompañado de Felipillo, el intérprete, y entonces le hace el requerimiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este requerimiento constaba de qué cosa. Decía que el Inca tenía que someterse o tenía que tener como único soberano al rey de España, ¿cierto? Y como única religión a la religión católica. Traducido esto, pues el Inca se sintió ofendido, no le gustó para nada, ya que él estaba buscando ser el soberano del Tahuantinsuyo y que le digan que hay otro soberano y que él tiene que hacerle caso a otra persona y que tiene que dejar de adorar al dios Inti y que tiene que adorar a otro dios que él no conoce.
Entonces se sintió muy ofendido, como a cualquiera, pues, que vengan y le digan otra cosa, ¿no es cierto?, a su casa. Él se sintió muy ofendido, aparte que los incas no llegaron a conocer la escritura y cuando le mostraron el breviario, este estaba muy asombrado. Al no conocer de ello, más la furia que él tuvo de que lo tratasen de esa manera, él arroja el breviario, ¿cierto? Al arrojar este breviario, que era el símbolo de la religión católica, era una especie de catequesis, ¿qué sucede? El padre Vicente Valverde da un grito de guerra que dice por Santiago, ¿es cierto? ¿Y qué sucede ahí? Salen toda la comitiva de los españoles, los soldados, salen todos los soldados con sus arcabuces, salen los soldados con sus espadas, con sus caballos, tenían ellos su coraza, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, había una gran desventaja frente a los indígenas que acompañaban a Atahualpa, ¿cierto? A los soldados que acompañaban a Atahualpa. Ese día, como les comenté, fue una masacre total. Debido a ello, cae prisionero Atahualpa y nuevamente es llevado muy cerca de la Plaza de Armas, donde él se va a quedar en un cuarto siendo rehén. No estuvo pocos días, estuvo unos buenos días, tantos así que se dice que el Inca Atahualpa llegó a jugar ajedrez y que era muy bueno. Incluso jugaba con Francisco Pizarro y muchas de esas veces Atahualpa le ganó. Sin embargo, él ya se sentía, Atahualpa se sentía prisionero y tenía miedo sobre todo de que los españoles vayan a colocar a su hermano Huáscar como el nuevo Inca del Tahuantinsuyo. Este fue otro error que cometió y es así que va a enviar a uno de sus generales a que le dé muerte a su hermano Huáscar. Y es así que su hermano, bueno, va a terminar siendo asesinado a orillas del río Jauja y ahí va a quedar Huáscar. Entonces, previo a ello, él ofrece una recompensa para su libertad, ¿cierto? Esta historia la conocen ustedes desde cuando eran más pequeñitos, ¿no es cierto? Ofreció 2 cuartos llenos de oro, empinándose en la punta de sus pies hasta donde llegara su mano, 2 cuartos llenos de plata, perdón, y un cuarto lleno de oro, ¿cierto? Bueno, Francisco Pizarro y sus demás comandantes al mando aceptaron esto y efectivamente hizo llegar desde todos los rincones, desde todos los centros religiosos incas, llegar este botín que querían los españoles. Y llegó el botín. Sin embargo, Francisco Pizarro dijo, si aceptamos todo este botín y lo dejamos libre, él va nuevamente, ya muerto su hermano Huáscar, él va a tomar posesión y va nuevamente a resurgir y a atraer a todos sus soldados, los cuales eran muchos más en cantidad que los españoles, ¿cierto? Recordemos que a Atahualpa lo agarraron en un momento que él no se encontraba preparado para la batalla. Entonces, ¿qué sucede? Francisco Pizarro tuvo otra idea, ¿ok? Acompañado de los demás, necesitaban hacerle un juicio, ¿ok? Como no lo podían matar así nada más, porque eran muy católicos y ya saben que matar es un pecado, si es que no hay si es que no hay algo de por medio, entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron un pseudo juicio. ¿Por qué decirle pseudo juicio? Porque esto prácticamente solo beneficiaba a los españoles. De todas maneras, se repartieron el botín de los 2 cuartos de plata y el cuarto de oro, y lo demás, pues lo enjuiciaron. ¿Cuáles fueron esas causas? Número 1, haber matado a su hermano. Número 2, tener varias mujeres, ya que los católicos solo pueden tener una sola esposa. Pero recordemos que la única esposa oficial que tenía el Inca era su colla y los demás eran matrimonios para que puedan estos pueblos, porque se casaba con cada mujer de cada pueblo, para crear una alianza de compromiso. ¿Ok? Quiere decir que mientras esté casada con esa mujer, una concubina en ese entonces, pues el Inca tenía que ofrecerle todo su apoyo. Y entonces esos pseudo matrimonios eran hechos con el fin de que sigan ayudándole a esos pueblos. ¿Ok? Era una especie de contrato. Se le acusó de ello. Se le acusó también de idolatría.
¿Qué era la idolatría? Que creía en varios dioses, ¿no es cierto? Eran politeístas. En el Tahuantinsuyo se era politeístas, se adoraba a varios dioses, a la Mama Pacha, a la Mama Quilla, ¿no es cierto? Al Inti, a todo ello. Cosa que los españoles lo sentenciaron y dieron en sí juicio y muerte. La muerte fue por el garrote, ¿es cierto? A veces uno cuando escucha el garrote cree que le dieron pues con un palo en la cabeza, ¿no? Pero el garrote era pues lo más parecido a la horca, solo que este era un poco mucho más lento, ¿no es cierto? Hacían sentar al enjuiciado en un banco y luego en la parte de atrás había un tronco en el cual había una soga y en forma horizontal pues se iba ajustando hasta que éste perdiese la vida, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en esa parte nos hemos quedado en la clase anterior. Ahora, muerto el Inca, el Tahuantinsuyo se quedaba sin herederos, ¿cierto? Y ahí iba a tener un problema Francisco de Pizarro. ¿Por qué razón? Al no haber ningún Inca, los, los indígenas, los que ya vivían en el Tahuantinsuyo, tenían miedo Francisco Pizarro de que se tomaran en armas, se levantara todo el Tahuantinsuyo y sacase a los españoles. Entonces, para ello, ideó un plan. Buscó entre los hijos nuevamente del padre de, a ver, les voy a compartir la pantalla, del padre de Huáscar y Atahualpa, Huayna Cápac, a otro heredero y lo coloca como nuevo Inca. ¿Para qué? Para que los demás le hagan caso a él como Inca, pero este va a estar subordinado por Francisco de Pizarro. Quiere decir que Francisco de Pizarro va a ser el que tome las decisiones, pero de cara va a ser otro Inca, ¿ok? Vamos a leer esta historia, ¿ok? Ejecutado Atahualpa y conocedor Pizarro de la anarquía, ¿alguien me puede decir qué significa anarquía? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿O tiene una idea de qué significa anarquía? ¿No? ¿Todavía? Bueno, lo van a seguir escuchando más adelante también en historia. Anarquía significa que en ese lugar no hay ley ni hay orden. Todos hacen lo que quieran y hay disturbios. Eso significa anarquía, que no hay ley y no hay orden. Entonces, Pizarro tuvo miedo de eso, ya que iba a amenazar el imperio por falta de un soberano. Imagínense que no haya nadie, que de un momento a otro nosotros nos despertamos y nos digan, no hay presidentes, no hay congresistas, no hay ministros. Entonces, ya no hay nadie quien me detenga, no hay policías, no hay nada. La gente empieza a hacer lo que quieran, ¿es cierto? Entonces, de esto tuvo miedo Pizarro, de la anarquía que se iba a generar en el Tahuantinsuyo porque no había alguien que los lidere. Entonces dice, ejecutado Atahualpa y conocedor Pizarro de la anarquía que amenazaba el imperio por falta de un soberano. Claro, al morir Huáscar y al morir Atahualpa, que eran los que iban a heredar el trono, no había un soberano para el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué hace? Va a proclamar o colocar como nuevo Inca a Toparpa, cuyo nombre era Tupac Hualpa, ¿ok? Otro de los hijos de Huayna Cápac. Toparpa era el hermano menor de Huáscar y de Atahualpa, cual por línea no le tocaba heredar el trono inca, ¿ok? Sin embargo, al morir estos dos hermanos, el que quedaba era Tupac Hualpa, ¿ok? Este lo va a colocar como inca Francisco Pizarro, ¿ok? Dice, luego emprendió su marcha hacia la capital del Tahuantinsuyo, o sea, al Cusco, acompañado del flamante emperador Tupac Hualpa y del general Calcuchímac, ¿ok? Quiere decir que Francisco Pizarro nombra a Tupac Hualpa o a Toparpa, la misma persona, como el nuevo inca y se va camino hacia el Cusco, ¿ok? El viaje lo hizo el conquistador por la sierra, hallándose entonces en el Valle del Mantaro, ya está muy cerca Jauja, fundó la ciudad del Perú, Jauja. Poco después moriría Toparpa de una violenta enfermedad. El nuevo inca que él había colocado muere en el camino hacia el Cusco, ¿ok? De una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Una enfermedad que trajeron los españoles, ¿ok? Acusando a Calcuchímac de haberlo envenenado. Murió también en la hoguera. Sin embargo, Calcuchímac no mata al nuevo inca, sino muere por una enfermedad.
Ya que Francisco Pizarro quería acabar con todas las huellas del crimen, va a acusar a Calcuchímac, un general, de haberlo envenenado. ¿Ok? Entonces, este muere en la hoguera. ¿Quién muere en la hoguera? Calcuchímac. En el trayecto, los españoles eran frecuentemente atacados por los indios, pero sin resultados positivos, ya que recordemos que los españoles tenían armaduras, espadas, conocían la dinamita y tenían caballos, ¿no es cierto? Antes de llegar a la ciudad imperial del Cusco, se presentó ante Pizarro Manco Inca Yupanqui, hermano también de Huáscar y Atahualpa, quien fue reconocido entonces como nuevo soberano del Perú. ¿Ok? Quiere decir que antes de llegar al Cusco, nuevamente van a colocar a Manco Inca Yupanqui como nuevo emperador del Cusco. ¿Por qué razón? Porque también era hermano de Huáscar y Atahualpa. Por lo tanto, era también un posible heredero. El 15 de noviembre de 1533, ya había pasado un año, los españoles entraron en el Cusco, apoderándose así de la ciudad y de las riquezas enormes de sus templos y palacios, superiores a la del rescate que había ofrecido Atahualpa. El pueblo mismo los recibió con gran beneplácito. Los creían enviados por el dios Huiracocha, con la misión de restablecer el orden e imponer la justicia después de la sangrienta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y de la feroz matanza de cusqueños por orden de este último, ¿cierto? Entonces, vamos a recopilar nuevamente, ¿ok? Muere Atahualpa, es condenado por los españoles. Pizarro tiene miedo de cómo se estaba generando, ya que el Tahuantinsuyo no tenía ningún emperador, y va a colocar al Inca Toparpa como nuevo soberano del Tahuantinsuyo. Acompañado de Calcuchímac y Tupac Hualpa, se dirigen hacia el Cusco para presentarlo también a los demás como nuevo Inca. Sin embargo, en el transcurso del camino, Toparpa o Tupac Hualpa muere a causa de una enfermedad, ¿ok? Sin embargo, el único que sabía de ello era Calcuchímac, su general, y para que no quede evidencia de ello, acusa a Calcuchímac de haber envenenado a Tupac Hualpa, ¿ok? Como lo acusa de ello, acusa de haberle dado muerte al soberano inca, él también va a ser sentenciado a morir en la hoguera. Es así que nuevamente se dirige y continúa su camino hacia el Cusco. Antes de llegar al Cusco, se van a encontrar con Manco Inca Yupanqui, que también era hermano de Huáscar y Atahualpa y que lo nombran como nuevo Inca. ¿Ok? Es así que llegan los españoles con un nuevo Inca y pues en el Cusco, que poco o casi nada se sabía de lo que sucedía en el norte, lo reciben muy bien. Dice que lo reciben con beneplácito. ¿Qué significa? Lo reciben de buena manera. Creían que eran enviados estos hombres por Huiracocha. ¿Para qué? Para que hagan justicia, porque ya había demasiadas batallas y demasiada guerra a causa de Huáscar y Atahualpa. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar en esta parte donde Francisco Pizarro va a nombrar como Inca a Manco Inca Yupanqui. ¿Ok? Y con el que van a llegar al Cusco. Dentro de ello, también vamos a encontrar las principales ciudades fundadas por los españoles. Ya sabemos que la primera va a ser en 1532, que es San Miguel de Piura. ¿Ok? Luego le va a continuar la ciudad de Jauja, que es la que encontraron en el camino, y al destino donde querían llegar ellos era en la ciudad del Cusco, que la fundan en 1534. En 1535 van a fundar la ciudad de Lima. En 1536 van a fundar la ciudad de Trujillo. En el 38 Chachapoyas, en 1539 Huánuco, en 1539 también Chuquisaca y en 1539 también la ciudad de Arequipa. ¿Ok? Muy bien, lápices en mano. ¿Está? Vamos a empezar. Entonces, vamos otra vez, vamos a hacer un breve repaso. Muere Atahualpa, enjuiciado por los españoles. Francisco Pizarro se da cuenta que todo el Tahuantinsuyo se había quedado sin soberano y tenía miedo de que hayan revueltas. Y es así que va a colocar a Tupac Hualpa o el Inca Toparpa como nuevo soberano.
¿cierto? Se va a dirigir al Cusco, pero en el camino este va a morir por una enfermedad. Como se encontraba con ellos el general Calcuchímac, ¿okay?, que era el protector de Tupac Hualpa, lo va a acusar a él de envenenarlo. Y entonces lo van a condenar a muerte en la hoguera. De todas maneras, continúa su camino hacia el Cusco. ¿Y qué sucede? Antes de llegar, colocan nuevamente a este inca, Manco Inca Yupanqui, como nuevo emperador. Y así hacen su entrada en el Cusco, fundando el Cusco en 1534. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver, vamos a responder verdadero o falso. ¿Ok? Pueden abrir sus audios. Ok. Dice, antes de realizar su tercer viaje, Pizarro firmó la capitulación de Toledo. ¿Verdadero o falso? Falso, 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 Falso. falso. ¿Seguros? Verdadero. Se están olvidando, ¿ah? Y puede venir en el examen. Dice, antes de realizar su tercer viaje, Pizarro firmó la capitulación de Toledo. Recordemos que Francisco Pizarro, para llegar al Perú, realizó 3 viajes. En el segundo viaje, cuando ya encuentra a estos indios de Tallán, dentro de ellos Felipillo, los lleva hacia España, ¿no es cierto?, para pedir la autorización oficial de poder conquistar las nuevas tierras, y firma con los reyes católicos la capitulación de Toledo, donde de los 3 conquistadores, él es el que va a salir más beneficiado. Entonces, sí, verdadero. Antes de realizar su tercer viaje, Pizarro firmó la capitulación de Toledo. Recién llegando de firmar la capitulación de Toledo, emprende su tercer viaje con el que llega al Perú. Entonces, nuevamente repito, antes de realizar su tercer viaje, Pizarro firmó la capitulación de Toledo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro. Verdadero. Verdadero. El padre Valverde entregó un breviario al Inca Atahualpa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, le entregó. Atahualpa lo arrojó. Letra C. El Inca Atahualpa ofreció a cambio de su libertad 2 cuartos llenos de oro y 1 de plata. Falso, falso, Falso. Claro. Fue 2 de plata y 1 de oro. Muy bien. En la letra D, la primera ciudad fundada por España fue Tumbes. ¿Verdadero o falso? Falso. San Miguel de Piura. San Miguel de Piura. Piura. Muy bien. Ahora vamos a relacionar acá. Acá vamos a colocar en los paréntesis las letras que corresponden, ¿ok? Según las letras que están acá. Dice, a ver, vamos a empezar acá. Encabezó la comisión que invitó a Atahualpa. ¿A quién mandó Francisco Pizarro a hacerle la invitación a Atahualpa? Hernando de Soto. Hernando de Soto, muy bien. Entonces, ¿qué letra será? La letra D, ¿cierto? Muy bien. La letra D. Siguiente. Fue nombrado Inca por Pizarro. Toparpa. Toparpa. Fue el intérprete indio. Felipillo. Muy bien. ¿Y quién fue acusado de envenenar a Tupac? Calcuchimac. Calcuchimac. Chicos. Entonces, Hernando de Soto va a encabezar la comisión que invitó a Atahualpa. Toparpa fue nombrado Inca por Pizarro. Felipillo era el intérprete indio. Y Calcuchimac fue acusado de envenenar a Tupac Hualpa. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora en la número 3 van a colocar las 3 primeras ciudades fundadas en el Perú. La ciudad San Miguel de Piura. San Miguel de Piura, Cusco. Jauja, Lima. Jauja y ¿cuál más? ¿Cuál está tercera? Cusco. San Miguel de Piura. Cusco. Dice las 3 primeras, quiere decir las que van a iniciar. Acá tenemos 1, Piura, 2, Jauja y 3,
Cusco. Puedo colocar las demás, pero no me piden las demás, solo me dicen las 3 primeras. Entonces, las 3 primeras van a ser San Miguel de Piura, Jauja y Cusco. ¿Ok? Todos terminamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, Miss. Piura, Jauja y Cusco. Muy bien, chicos. A ver acá. Aquí era verdadero. Aquí también verdadero. Aquí era falso. Y falso, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Está súper sencilla. Nos veremos la siguiente clase para ver qué sucede. En la siguiente clase ya vamos a ver a otros también del Tahuantinsuyo que se van a rebelar contra los españoles, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a dar por finalizado. Nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho. Chao, Ya Miss. está Chao, activado para Miss. seguir Chao, las Miss. tareas. Chao. Nos vemos. Miss, yo hace un ratito recién en casa.